Buenas tardes, esta es la ayudantía, ya no sé qué número de ayudantía es, pero hoy nos toca discutir sobre las medidas de deformaciones. Entiendo que ya empezaron a ver esta materia y ayer en clase vieron bastantes cosas. Así que empecemos. Strain measures. Primero, me gustaría empezar discutiendo un poco sobre la diferencia entre hablar de deformation y hablar sobre strain. ¿Alguno de ustedes sabe la diferencia? Paulo, Guillermo. ¿O que entienden por deformation y por strain? ¿Hay alguna diferencia? No, strain es deformación en español igual, pues, ¿cierto? ¿O no? Sí, pues ambos son deformaciones. Ya. No, no sé. No, ¿para qué te voy a mentir? No sé cuál es la diferencia. ¿Ok? ¿Y tú, Pablo? No, tampoco. Ok, ok. Claro, en español está ese problema que significa lo mismo, pero en inglés el concepto teórico es lo que hay una diferencia ahí. Entonces, vamos a explicar eso. Primero, deformation es todo lo que tiene que ver con el sentido intuitivo de deformación. Es decir, por ejemplo, un bending, ¿cierto? Una deflexión en una columna, en una viga, un corte o una torsión. Todas esas son deformaciones. Y como buenas deformaciones, tienen una unidad de medida. Es decir, no sé, la viga se flexionó 5 milímetros. ¿Ya? Eso es una deformación intuitiva. Pero en cambio el strain, que también es deformación en español, el strain tiene que ver con una medida de deformación relativa. Por ejemplo, acá les muestro dos casos. El primero es una tensión uniaxial y el segundo es un corte simple. En la tensión uniaxial ustedes podrán haber visto o conocido lo que en español le llamamos la deformación unitaria, que está medido por el cambio de longitud de la barra respecto a la longitud inicial. Y en el caso del corte simple está la deformación del corte, que es la tangente de este ángulo. Entonces son medidas relativas. Fíjense que es longitud sobre longitud, y en este caso la tangente de un ángulo, es decir, no tienen dimensiones. Eso es lo que es un strain, es una medida relativa de los cambios directamente en las partículas del cuerpo. Ya vamos a ir viendo cómo tratar esto mediante elementos infinitesimales para poder modelar los cambios en un cuerpo. ¿Ya? Entonces esa es la principal diferencia entre una deformación y un strain. Ahora, la deformación es más complicada de tratar, es mucho más compleja porque contiene mucha información que quizás no es tan necesaria. Vamos a ir viendo eso. Tengo este esquema acá que les presento, que ya habrán visto algo parecido, en donde tenemos esto sí, se le denomina papa, este cuerpo, es una papa. Y este cuerpo, si se fijan, yo lo estoy rotando, ¿ya? Es la misma figura, se rotó y se desplazó. Este, este tipo de movimientos de rotación y de desplazamiento es lo que se le denomina un movimiento de cuerpo rígido. Esto incluye desplazamientos y rotaciones. Pero si se fijan, la forma de esta papa no cambió, no cambió en nada. Si tratamos como un elemento diferencial, este pequeño vector no cambió, tiene el mismo largo, ¿cierto? Solo que está en un estado inicial y con la notación de un estado actual, deformado. Pero en realidad no cambió el largo, simplemente cambió la posición. Y el efecto de estos movimientos de cuerpo rígido están incluidos en lo que es la deformación. Pero ¿qué pasa? Que estos cuerpos rígidos, al no cambiar la figura del cuerpo, no producen tensiones en el cuerpo. Por lo tanto, una buena medida de strain, del concepto de strain, no tiene que incluir los movimientos de cuerpo rígido. Porque esto simplemente es desplazar o rotar, no es un cambio en la forma ni en las tensiones. ¿Ya? Entonces, hay que buscar medidas de representación de strain mediante tensores que no incluyan el efecto de estas rotaciones, porque si no, nos va a dar resultados que no son reales cuando calculemos las tensiones. ¿Ya? Espero que se entienda ese concepto y el problema con los movimientos de cuerpo rígido. Ahí vamos a ir viendo más. Ahora, consideremos este cuerpo.
queremos modelar este cuerpo, el cambio en este cuerpo. Entonces agarremos un punto. Para medir el cambio en este punto, dentro de este cuerpo, necesitamos un sistema de referencia. Así que podemos designar estos vectores, es una base vectorial ortonormal que define un sistema típico cartesiano. Entonces ahora, como ya tenemos un origen definido, podemos definir un vector que modele la posición de este punto, de este cuerpo, ¿cierto? Y a este vector le podemos llamar X mayúscula. Este cuerpo, está en un estado inicial. Entonces conocemos la región de este cuerpo inicial. El tiempo inicial en general lo tomamos como 0. Y se suele esto denotar con notación, valga la redundancia, mayúscula. Esto es lo que llamamos una descripción material. En esta descripción nosotros conocemos el estado del cuerpo, ¿ya? Ahora, este cuerpo después, por cualquier razón, se deforma. Y ahora ese puntito azul se transforma en este puntito rojo, ¿ya? Este estado deformado del cuerpo es una incógnita. No conocemos los valores de este estado deformado. Y ese también es el objetivo que queremos realizar. Queremos tener herramientas para conocer el estado del cuerpo tras deformarse. Esto se le denomina una descripción espacial. Acá yo no conozco el estado del cuerpo. Y lo denotamos con otro vector, pero con minúsculas. En la descripción espacial usamos minúsculas. Y en la material utilizamos mayúsculas. ¿Ya? Ahora, podemos representar este cambio del cuerpo mediante otro vector. Aquí estamos haciendo un ejemplo vectorial, un ejemplo simple, pero en realidad esto se trabaja con funciones, que pueden depender de muchas más componentes que un vector. Pero en este caso, para modelar el cambio de acá a acá, podemos designar otro vector, un vector U. Entonces, si se fijan, esto es una relación entre tres vectores. Por tanto, por suma de vectores, tenemos este más este, y se obtiene este, que es el resultado final. Esta relación la podemos escribir acá. El resultado deformado, en este estado, es igual al estado inicial más un vector que representa los cambios de este cuerpo. Ahora, para trabajar con esto, y ya que estos vectores tienen varias componentes, 2 o 3, dependiendo si es 2D o 3D, o bien, si trabajamos en más espacios, puede tener enésima cantidad de componentes, podemos derivar esto parcialmente para trabajar con las componentes. Derivemos esto respecto a la configuración inicial. Si tomamos estas derivadas, fíjense que acá esto me da 1, es decir, me da la identidad. Y esto, que es la derivada de la posición desconocida, deformada, respecto a la posición conocida, donde conocemos los datos, es lo que denominamos f. Es un tensor f. Esto dijimos que era la identidad porque es básicamente 1 en términos simples. Y este cambio del desplazamiento, este vector que me lleva de una posición inicial a una deformada, es un gradiente de desplazamiento, ¿ya? Entonces, el F es el famoso Deformation Gradient Tensor, que incluye toda la información de la deformación, en el sentido inicial que estábamos hablando, incluyendo la rotación, incluyendo todo eso, ¿ya? Y el otro, el Nablau, es un gradiente de desplazamientos, ¿ya? Entonces, este tensor F es clave en la mecánica del continuo. Todo se define a partir de este tensor F que incluye los cambios en la deformación de un cuerpo. ¿Ya? Ahora, sigamos más adelante. Esta es la misma imagen. Tenemos la misma ecuación. El tensor F, dijimos que era esta parte, ¿cierto? Y si lo escribimos en términos indiciales, como habíamos visto 2 ayudantes atrás, sería un A minúscula con un A mayúscula, ¿cierto? Son dos componentes, porque es un tensor de segundo orden. Y acá, bueno, aquí me faltó voy a escribirlo acá, me faltó el operador, ¿cierto? De la derivada parcial. Fíjense que le pongo A minúscula y A mayúscula, porque este tensor te lleva de un estado conocido en una descripción material, en donde utilizamos las mayúsculas, a un estado
en donde no conocemos, el estado del cuerpo es deformado y utilizamos minúsculas. Entonces, este tensor utiliza información de ambos estados. Y es por ello que se le denomina a este tensor también que es un tensor de 2 puntos. Un punto en la configuración material y otro en la configuración espacial. ¿Ya? Ahora, para obtener el estado final a partir de un estado inicial, dijimos que podíamos utilizar un vector, pero generalizando eso ahora a funciones, lo que podemos aplicar acá es una función, un mouch, una deformación. Este es un mapping. Podemos aplicar una función phi que nos lleve del estado conocido a un estado deformado, generalizando el tema, ¿ya? Pero esto es el mismo sentido del vector U anteriormente. Entonces, esta función phi va a modificar cada una de las coordenadas en la dirección 1, 2 y 3. Por tanto, esta es una función parametrizada. Va a tener una ecuación para modificar el cuerpo en la dirección 1, en la dirección 2 y en la dirección 3. ¿Ya? Entonces, mediante estas ecuaciones, uno puede modelar los cambios en un cuerpo. Entonces, a partir de esta función, que dependiendo de la cantidad de dimensiones va a ser la cantidad de ecuaciones que contenga, podemos calcular el deformation gradient, que no es más que la derivada parcial de cada una de estas ecuaciones respecto a cada una de las componentes. Entonces, esto al final es un gradiente. Es un gradiente que depende de esta función y que nos va a obtener una matriz. ¿Ya? Ahí vamos a hacer unos ejemplos. Ahora, analicemos algunos tipos de movimientos. Por ejemplo, la deformación uniaxial. Tenemos este cuadrado, que es del lado unitario, y lo queremos estirar, ¿cierto? Lo queremos estirar hacia el lado, en la dirección 1. Y en la dirección 2 queremos que se mantenga constante. Entonces, un motion, una ecuación que modele esto, es la siguiente. Por ejemplo, podemos deformar mediante esta función en la dirección 1 a partir de esta ecuación, es decir, mantengo la coordenada inicial y le voy sumando t tercios respecto al tiempo, ¿ya? T es función del tiempo. Y en la dirección 2, que es x2, yo mantengo mi coordenada. Es decir, x2 va a ser igual a x2, se mantiene constante. Por tanto, acá yo obtengo una ecuación para modelar los cambios en x1 y otra para modelar los cambios en x2. Y de esta forma yo voy trabajando, porque a partir de esto, yo ahora puedo calcular el tensor de gradientes de deformaciones, que es muy importante. Entonces, ¿cómo sería este cálculo? Este cálculo básicamente es hacer esto. Una matriz en donde voy derivando cada una de estas ecuaciones respecto primero a la variable de x1 y después a la variable de x2. Acá va un 2, ¿ya? Acá esto es un 2. ¿Ok? Entonces eso básicamente es un gradiente. Es ver cómo cambian las ecuaciones respecto a cada una de las variables. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría en este caso este tensor de gradientes de deformaciones? Nos quedaría de la siguiente forma. Raúl, disculpa, ¿Sí? en el término 1,1 de la matriz F, ¿Sí? perdón, el término 2,1, ¿Sí? en el numerador debería ser dx1, ¿no? Sí, tienes razón. Aquí me pifié con el power. Bueno, Ya. no había visto que habías ingresado. Qué bueno que ingresaste para cachar esto de error. Ya. Entonces, calculemos esto. La derivada de la ecuación 1 de los cambios en esta dirección respecto a esa variable x1 sería derivar esto parcialmente respecto a x1. Sería 1 más t tercios. ¿Ya? Después, si derivo la segunda ecuación respecto a x1, esto no depende de x1. Así que si derivo parcialmente, se toma como constante. Por tanto, es 0. Ahora, la derivada de esta ecuación respecto a x2 sería 0. No tiene ninguna componente x2. Y ahora, esta respecto a x1, perdón, a x2 sería 1. Entonces ya tengo mi tensor de gradiente de deformaciones que me modela los cambios en este cuerpo. ¿Cómo puedo operar con este tensor para aplicarlo acá?
este tensor funciona de la siguiente forma. Yo puedo agarrar este tensor y multiplicarlo por un vector. Este vector puede ser, por ejemplo, la coordenada de este punto. Entonces, si yo quiero calcular el estado de este punto de acá, el 1,1, a los 3 segundos, por ejemplo, yo pongo mi gradiente de deformaciones, lo reemplazo por 3 el tiempo, porque quiero saber el estado del cuerpo en ese punto, y lo multiplico por un vector que represente ese punto, es decir, el 1,1, ¿cierto? Entonces, al hacer esta multiplicación, obtengo el estado 2,1. Es decir, este punto a los 3 segundos va a estar al doble de la longitud. Va a estar en la coordenada 2,1. ¿Ya? Y de esa forma yo puedo ir trabajando con este tensor. ¿Ya? Por eso, esto se dice que mapea el estado del cuerpo, de un estado inicial a uno desconocido, y que ahora me permite conocerlo, obviamente. Otra propiedad de este tensor es que me permite calcular el jacobiano. El jacobiano se puede calcular como el determinante de f. Y como bien saben, o debieron haber visto en algún momento, el jacobiano representa cambios en el volumen, cambios volumétricos. Entonces, si yo calculo el determinante de f para este tipo de movimiento, sería este por este menos este por este. Al final sería 1 más t tercios por 1, ¿cierto? Esto siempre va a ser mayor a 1. Si el jacobiano es mayor a 1, esto quiere decir que el volumen está cambiando, es decir, se está expandiendo. Y efectivamente, a los 3 segundos el volumen se duplicó. Bueno, acá no es representativo esto que puse acá, pero debería caer por acá. Pero se entiende. El volumen se duplicó a los 3 segundos, si es que yo reemplazo por 3. Entonces, esta es otra forma de comprobar lo que estamos haciendo y el tipo de cambio que está siendo efectuado en el cuerpo. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos analizar a partir de este tensor F? En las componentes. Fijémonos que en las componentes de la diagonal, esto va a representar cambios volumétricos, ¿cierto? La primera componente, que es la componente 1,1, va a hacer cambios puramente en esa dirección. Y es justamente lo que pasa, porque es obvio también, porque es uniaxial en esa dirección. Entonces, en esa componente va a estar todo el cambio. En la otra no, en la otra es 1, porque se mantiene constante, ¿cierto? Y en las componentes fuera de la diagonal están asociadas al corte, a las rotaciones. Y en este caso no hay nada, entonces por eso son 0. Entonces uno cuando hace un análisis, cuando después uno lo programa y hace alguna clase de algoritmo, tiene que ir analizando ese tipo de componentes en las medidas de deformación que uno va utilizando. ¿Ya? Entonces, esta es la deformación uniaxial. Analicemos otro tipo de movimiento ahora. Ahora el corte simple. Este otro clase. Son digamos, los movimientos principales que uno analiza para estudiar este tipo de cosas. El corte simple lo que hace es empujar este cuadrado hacia el lado, de esta forma. ¿Ya? Entonces el corte simple, a diferencia de la tensión uniaxial, esto mantiene el volumen, porque si bien se deforma este triángulo hacia acá, claro, se mantiene el volumen, porque a pesar de que pierde esto, gana esto. A eso me refiero. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tipo de ecuación modela este movimiento? La siguiente. Nuevamente, en x2, la dirección acá se mantiene constante, ¿cierto? No se alarga ni nada, pero en x1 podemos modelarlo de la siguiente forma. Un x1 más algo que modifique la dirección x2. ¿Ya? Entonces acá ya hay un tipo de movimiento que es más complicado, que tiene un alargamiento, pero también tiene una rotación. Ahí vamos a ir viendo a lo que me refiero. Entonces, en la dirección x1 se modifica mediante esta ecuación y la ecuación x2 se mantiene constante. A partir de esto, como dijimos, podemos obtener el deformation gradient tensor. La derivada de esto respecto a x1, la derivada de esto respecto a x2, la derivada de esto respecto a x1, que es 0, y la derivada de esto respecto a x2. ¿Cierto? Entonces esta también depende del tiempo. Ahora, veamos cómo funciona el F nuevamente.
podemos multiplicarlo por un vector que represente cierto punto de este cuadrado. Metamos nuevamente acá el punto 1,1. Sería a los 3 segundos, reemplazando el t por 3, nos daría el vector 1,577. Es decir, este punto a los 3 segundos estaría en esa posición, ¿ya? Y de esa forma se puede ir operando con el tensor F. Ahora, algo que no había mencionado antes es que esta operación que acabamos de hacer ahora es pasar de un estado inicial a uno desconocido, pero también podemos hacerlo al revés, es decir, partir desde este estado deformado y devolvernos al estado inicial. Y eso se hace con la inversa. Agarro la inversa, lo multiplico por el vector en minúscula, es decir, el vector en el estado deformado, por ejemplo así, ¿cierto? Y debo obtener el resultado anterior, ¿ya? Esto sería un mapping a la inversa, ¿cierto? Entonces de esa forma también se puede trabajar. Ahora, en este caso, si calculamos el determinante, es decir, el jacobiano, para ver los cambios voluméricos, como les decía, uno pierde este triángulo, pero gana este, es decir, se mantiene el volumen. Y en efecto, si calculo el determinante, me va a dar 1. Es este por este, 1, menos 0 por esto, es decir, da 1. ¿Ya? Entonces, el volumen es constante en el corte simple. ¿Ya? Ahora, como les decía, este tipo de movimiento incluye alargamiento y también incluye rotaciones. Y como habíamos mencionado al principio, los movimientos de cuerpo rígido, como las rotaciones y los desplazamientos, nos trae problemas, porque ese tipo de movimiento no afecta a la figura del cuerpo, es decir, no inducen una tensión en el cuerpo que se deba considerar en los cálculos, ¿ya? ¿Habrá alguna forma de separar estas rotaciones de nuestra medición para no tener que afectar nuestros resultados? Sí, hay una forma. Consideremos el mismo cuadrado y que nosotros queremos llegar al punto de, por ejemplo, los 3 segundos, el 1,577. ¿Ya? Este es el corte simple que recién vimos. Ahora, ¿cómo separamos este tipo de movimiento en una parte que solo incluya los alargamientos y que no incluya las rotaciones, para que no nos afecte, ¿cierto? Eso se puede hacer. Primero, esto, por ejemplo, si tenemos este cuadrado, este cuadrado inicial, lo podemos estirar. Si lo estiramos, ¿cierto? Esta es una medida de strain, ¿cierto? Esto modificó la figura del cuadrado de esta forma. Entonces, esto sí está induciendo tensiones en el cuerpo y por tanto es lo que el concepto de strain debe considerar. Luego de estirarlo, nosotros podemos ir y desde este punto estirado, rotarlo. ¿Ya? Y de esa forma podemos descomponer el movimiento de corte simple en una parte de alargamiento y en otra parte de rotación. ¿Y por qué hago esto? Porque, como les decía, las rotaciones no afectan la figura del cuerpo. Fíjense que yo tenía esta especie de rombo y después lo roté, pero el rombo sigue siendo igual. No, yo no modifiqué la figura del rombo. Entonces esta rotación, que es un movimiento de cuerpo rígido, no está produciendo tensiones en el cuerpo. Por lo tanto, yo no debo considerar este tipo de efectos en mi medida de deformación, en el strain, ¿ya? No lo debo considerar. Debo considerar solo la parte de estiramiento que deformó el cuerpo, ¿ya? Eso hay que dejarlo súper en claro. Y esta acción es lo que se llama una polar decomposition. Y en este caso es right, es derecha, porque primero lo alargué el cuerpo y después lo roté, ¿ya? En ese orden. Por eso se le llama right polar decomposition. Y esto yo sé que lo vieron. Y básicamente es una descomposición multiplicativa del tensor F. En una parte que incluye las rotaciones y que esta parte no me interesa considerar en mi medida de deformación porque no modifica el cuerpo, solo lo rota. Y otra parte que incluye solamente el estiramiento. Que este U es el stretch tensor y este es un rotation tensor. ¿Ya? Y asimismo, como primero lo alargué y después lo roté, puedo hacer lo contrario. Tengo mi cuerpo, ¿cierto? Quiero obtener esta
esta deformación final, primero el cuerpo lo puedo rotar. Esto no me genera tensiones, porque no deforma la forma del cuerpo, pero esto, desde un estado rotado, después lo puedo estirar a la posición final que yo quiero obtener. ¿Ya? Y esto es el left polar decomposition, que también es descomponer multiplicativamente el F en una parte V de estiramiento y en una parte R de rotación. Es left también, lo pueden considerar como left, porque la parte de estiramiento está en el lado izquierdo. En el anterior, la parte de estiramiento estaba en el lado derecho. En este caso, derecho, se aplica primero el estiramiento y luego la rotación. En el siguiente caso, izquierdo, se aplica primero la rotación y después la deformación. ¿Ya? Entonces, esta descomposición polar es muy importante para separar, para deshacernos de las rotaciones, que no nos interesa incluir en nuestra medición de deformaciones, de strain. ¿Ya? Ahora, el tensor F, si se dieron cuenta, no es simétrico. Por ejemplo, en el caso de corte simple, el tensor F era 1, 1 en la diagonal, y en la componente 1, 2 era tangente, y en la componente 2, 1 era 0. No era asimétrico, pero es ventajoso obtener un tipo de medición que sea simétrico, porque así podemos trabajar con menos componentes de la matriz que sean distintas. Eso también lo deben haber comentado en el curso de elementos finitos para reducir los costos computacionales y todo ese tema. Entonces, ¿cómo obtener una representación que sea simétrica de un tensor de deformación? Una de las propiedades que tienen las matrices es que si yo voy y multiplico una matriz por su traspuesta, esto me va a entregar un resultado simétrico. ¿Ya? Entonces veamos qué pasa si yo hago eso con el tensor de deformaciones, de gradiente de deformaciones F. Entonces, haciendo esta operación y considerando la descomposición polar que vimos anteriormente, es decir, separar aparte la rotación del estiramiento, veamos qué resulta acá. Tengo la traspuesta de esta multiplicación de matrices. Por propiedades, eso me cambia, me conmuta las matrices y le saco la traspuesta. ¿Ya? Se cambia el orden. Ahora, fíjense que acá tengo un R traspuesta y un R. ¿Ya? Entonces, por tanto, esta es la identidad, ¿cierto? Porque aparte el R es un tensor de rotación ortogonal. Y los tensores de rotación ortogonal tienen esa propiedad. ¿Ya? Algo que no había mencionado es que el U es simétrico. Eso no lo había mencionado. Ahora, como tengo una identidad ahí, eso es como multiplicar por 1, entonces mi operación me resulta en esto. F traspuesta por F es igual a U traspuesta por U. ¿Ya? Pero pasa que como el U es traspuesta, cuando yo tengo, perdón, es simétrica, cuando yo tengo una matriz simétrica traspuesta por la misma matriz, esto yo lo puedo escribir como un U al cuadrado. ¿Por qué? Porque al final yo estoy, con esta operación, yo estoy multiplicando cada componente por sí mismo. ¿Ya? En el caso de los vectores, si yo tengo un vector, ¿cierto? Y aquí lo multiplico por su traspuesta. Al final estoy multiplicando la primera componente por la primera, la segunda por la segunda, la tercera por la tercera. Y eso es multiplicar cada una de sus componentes por sí mismo. Entonces estoy elevándolo al cuadrado, finalmente. Esa es la propiedad que acabo de mostrar acá. Entonces, al final, esta medida que yo estoy buscando simétrica es igual a U al cuadrado. Es un resultado interesante. ¿Por qué? Porque con esto yo obtengo la forma de calcular el tensor de estiramiento a partir del tensor F. ¿Ya? Sin tener que hacer una descomposición polar. Que ya no lo alcancé a meter acá un ejercicio de descomposición polar, pero ya lo veremos en otra biología. Ahora, el problema, la ventaja de esto es que obtuve una forma de calcular el tensor que incluye los estiramientos, que es lo que me interesa, a partir del F, directamente.
La desventaja es que tengo que sacar una raíz. Y eso, entre sacar una raíz y no sacarla, es mejor no sacarla. Por ello, es mejor trabajar con este u al cuadrado, en vez de tener que sacar la raíz, ¿cierto? Entonces aquí nace un tensor. Un tensor. ¿Cuál es ese tensor? El tensor C. El tensor C es el u al cuadrado. Este es el famoso Wright-Cauchy-Green. Entonces esta es una derivación alternativa del tensor C. Porque además que yo creo que vieron una demostración en términos de los elementos infinitesimales. Ya probablemente. Pero esta es una forma alternativa de obtenerlo. ¿Ya? Y como el u al cuadrado es f traspuesta por f, ahí tienen la definición clásica. El c es f traspuesta por f. ¿Ya? Entonces, esta es la ventaja de utilizar el tensor C, el Wright-Cauchy-Green, que se ahorra de calcular una raíz. Y asimismo, acá utilizamos la descomposición derecha, ¿cierto? Polar derecha. Si utilizan la descomposición polar izquierda, obtienen el tensor B minúscula, que es el left Cauchy-Green, ¿cierto? Y que está en términos de B al cuadrado, lo cual es F por F traspuesta. Left porque el F está a la izquierda y right acá el F está a la derecha. ¿Ya? Entonces es una forma de obtener esos dos tensores que son medidas de deformaciones. Son medidas de deformaciones válidas porque están incluyendo solo los estiramientos. Acá no están incluidas las rotaciones, que era el problema que teníamos antes, que las rotaciones no afectan en el estado de las tensiones del cuerpo. ¿Ya? Ahora, a pesar de que obtuvimos estos tensores que solo incluyen los estiramientos, esto sucede y esto sirve, digamos, en el caso en el que tenemos rotaciones y tenemos estiramientos, porque las rotaciones las sacamos. Pero, ¿qué pasa si tenemos un caso en donde tenemos solamente rotaciones? Es decir, nuestra descomposición polar, rotación, estiramiento, se transforma solamente en rotación. Porque si hay solamente rotación, la parte de estiramiento es 1, es la identidad. Entonces, al final, el F sería igual a un tensor de rotación. En ese caso, el estiramiento es la identidad, como dijimos, y el C daría la identidad. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Alguno sabe cuál es el problema de que si tengo rotaciones, el tensor, que se supone es una medida de strain, me dé la identidad? ¿Qué significa eso? Pablo, Guillermo, ¿alguna idea? ¿No? Ok. Entonces no hay idea sobre qué pasa si es una rotación pura y se supone medida de deformación de identidad. El tema con esto es que si es una rotación pura, yo no tengo deformaciones. ¿Y por qué entonces el tensor acá me está dando que es una identidad y no me está dando que es cero? Ese es el problema. Si tengo puras rotaciones, este tensor C me falla, porque debería ser cero, no debería ser la identidad, ¿cierto? Porque no hay deformaciones, es una rotación nomás. Entonces, dado esa circunstancia, es que al final este tensor C me sirve solo cuando tengo rotaciones y estiramiento, cuando el estiramiento es distinto de la identidad. Y es por ello que hay otras medidas de deformaciones. Por ejemplo, el Green-Lagrange. Fíjense, el Green-Lagrange, que también lo vieron, es un medio de C menos I. Cuando hay rotaciones solamente, el C vale I. Si yo reemplazo acá, I menos I, 0. Entonces, este tensor sí me representa correctamente los tipos de movimiento que pueda sufrir un cuerpo. En el caso de rotaciones puras, este tensor se va a cero. Y es lo correcto, porque si estoy girando el cuerpo, no lo estoy deformando, simplemente lo estoy trasladando. Entonces, por eso aparece este tipo de definiciones como el Green-Lagrange, o bien el Euler-Almanzio, u Euler-Almanzio, ¿ya? Esa es la motivación de estos tipos de tensores. Estos sí me representan bien las deformaciones, ¿ya? Ahora, otra cosa que hay que comentar
Bueno, hasta aquí las medidas de deformaciones, ¿ya? Esto era el plato principal de hoy, comentar el efecto de los movimientos de cuerpo rígido en las medidas de deformaciones, ¿ya? Que es súper importante y da, en realidad da para mucho, hay muchas más otros tensores para medir esto. De hecho, ustedes pueden clasificarlos como cómo medir deformaciones en el caso unidimensional, en el caso tridimensional, en el caso de trabajar con pequeñas deformaciones o en el caso de trabajar con grandes deformaciones. Hay tensores que son más adecuados para cada uno de esos casos, pero por tiempo, obviamente en una sola vivencia no se puede comentar todo eso. Hay que ir viéndolo de a poco y tienen que ir leyendo sobre eso, porque es importante después cuando lo vayan a implementar numéricamente, qué tipo de representación de las deformaciones van a utilizar. Ya. Ahora, me gustaría discutir este esquema, que es prácticamente el mismo que yo hice por mi cuenta al principio. Fíjense que tenemos la papa sin deformar, le aplicamos un tipo de movimiento y se deforma, obviamente. El estado sin deformar le llamamos una descripción material, eso ya lo había comentado. Y el estado deformado le llamamos una descripción espacial. Vamos a hablar un poquito más sobre esta diferencia. La descripción material también la llamamos una descripción lagrangiana. Por tanto, los tensores que estén definidos en esta descripción se le llaman tensores lagrangianos. De hecho, si nos vamos a elementos finitos, el mallado también se puede definir como un mallado lagrangiano o bien un mallado, en el caso de la descripción espacial, euleriano. ¿Ya? Eulerian description. En toda la mecánica del continuo se puede definir algo en esta descripción o en esta descripción. Y ahí las expresiones cambian. De los tensores que vimos anteriormente, no, antes de hablar de eso, lo que anoté acá, y es que me estoy viendo lo que viene, es que en la descripción material, como bien habíamos comentado, es un estado sin deformar del cuerpo. ¿Ya? Típicamente. Porque típicamente partimos trabajando desde un tiempo cero. Pero si nosotros conocemos el estado de un cuerpo, pero que ya está deformado, entonces esto no necesariamente aplica. ¿Ya? Pero típicamente trabajamos con T0 en una descripción conocida, material, así que generalmente se cumple esto, que es un estado sin deformar. ¿Ya? En el caso contrario, obviamente, en la descripción espacial está deformado el cuerpo, es un estado deformado, pero como está sin deformar y deformado, en el caso del material, conozco el estado del cuerpo, conozco los datos del cuerpo, ¿ya? Pero en el otro estado no lo conozco, y es lo que quiero saber, el estado desconocido del cuerpo, ¿ya? Y ahora sí, lo que quería comentar es que podemos clasificar los tensores de acuerdo a si es que están definidos en una descripción material o si están definidos en una descripción espacial. En el caso de la descripción material, tenemos el Rayco-Chigrin. Esto está definido en la descripción material y por tanto, esto no es materia que van a ver en este curso, pero trabajar en la descripción material con estos tensores permite muchas simplificaciones en el trabajo, muchas, muchas. Y en general, todos los trabajos de formulación numérica están implementados, están formulados en esta descripción, porque es un problema formular las cosas en la descripción deformada, en la espacial. Hay todo un tema del sistema de referencia, de tratar de que este cuerpo no dependa de un sistema de referencia, eso se le denomina la objetividad. Hay muchos temas ahí que después van a poder estudiar. El Gris-Lagrange, como está en función del C, también está definido en la descripción material. ¿Ya? Y también el stretch tensor, obviamente. El U también está definido en la descripción material. Por su parte, la descripción espacial tiene el left Cauchy-Green, fíjense que es como lo contrario. Lo contrario al Gris-Lagrange es el Euler-Almanzi, ¿cierto? Y lo contrario al stretch tensor al derecho es el izquierdo, al V mayúscula. ¿Ya? Entonces aquí ya tienen una clasificación. Esto lo pueden tomar como modo de resumen para después trabajar con estos tipos de tensores. ¿Ya?
como hay tensores descritos en la descripción material y en la descripción espacial, también los hay los que ocupan la información de ambas configuraciones. Y es que ya habíamos comentado que el deformation gradient es un mix, está al medio, utiliza información de acá y información de acá, ¿ya? Y aparte de este también hay otros que son para definir tensiones. Pero en el caso de las deformaciones está el tensor F. ¿Ok? Ahora, antes de terminar, ¿crees? Que un par de minutos. Sigamos trabajando con ver cómo calcular esto. En el caso del corte simple, habíamos visto que después de 3 segundos llegábamos al punto 1577, ¿cierto? El tensor de gradiente de deformaciones era este, y habíamos visto que al utilizar este tensor en modo de matriz multiplicado por un vector, a los 3 segundos, por ejemplo, nos entregaba esa coordenada, un nuevo vector. Si calculamos el tensor C, que dijimos que era f traspuesta por f, nos va a dar esto. Fíjense que tiene componentes en todos los espacios de la matriz. Componente 1, 1, que es 1. Fíjense que es raro pensar que es 1 porque efectivamente el cuerpo se está deformando en esa dirección. Pero pasa, como vimos antes, que esto está compuesto de un estiramiento y de una rotación. Entonces, en realidad, como vimos, esto se estira en una diagonal hacia arriba. No se está estirando en X1, precisamente. Y es por ello que tenemos componentes en la 1,2 y en la 2,1. Hay componentes que son distintas de 0. Y en la 2,2 también hay una componente. Y curiosamente, es distinta de 1, ¿ya? Siendo que se mantienen en X2. Pero como vimos, esto se estira en diagonal. Por eso es así, ¿ya? Ahora, si calculamos el E, es un medio de C menos I, y nos da esto. Acá, la componente es 0. Y es que esto se obtiene tras eliminar las rotaciones. ¿Se acuerdan? Que con el tensor C, al hacer puramente rotaciones, esto nos fallaba como medida de deformación, pero el tensor E ajusta eso. Fíjense que las componentes de corte del vector E son la mitad de las componentes de corte del tensor C. Entonces, ahí, dependiendo del caso, es que hay que ir viendo qué medida de deformación es mejor que otra, ¿ya? Dependiendo del tipo de movimiento y de lo que estamos estudiando. Eso con el tiempo uno lo va aprendiendo. En el caso de la tensión uniaxial, del movimiento uniaxial, teníamos este deformation gradient. Habíamos visto que con la misma operación de multiplicarlo por un vector, a los 3 segundos obteníamos un vector deformado. Y si calculamos los tensores de deformación C, nos da esto, y el tensor de deformación E nos da esto. Fíjense, nos da 4. Y la posición final es 2. Es decir, este C obviamente está elevando al cuadrado las componentes. Por eso nos da 4. El 2 elevado al cuadrado. Entonces, si yo quiero utilizar el C, por ejemplo, para este caso, en donde no hay rotaciones, es difícilmente una buena medida de deformación. ¿Cierto? Yo tengo que llegar a 2, pero acá dice 4. Entonces, ahí hay que ir viendo qué es lo más adecuado. En el caso de E dice 1.5, tampoco dice 2. ¿Pero por qué? Ahí yo creo que cada uno tiene que ir metiendo manos y estudiando el tema. En un contexto incremental, típicamente nosotros tenemos un valor inicial para el epsilon, que es la deformación. Y en cada paso de tiempo, uno le tiene que ir sumando un delta epsilon al estado anterior para obtener el nuevo estado del cuerpo. Eso hablando en contexto incremental. Este delta epsilon, ¿cuál es mejor utilizar? ¿El C, el E, otro? ¿Cuál de estos tensores de deformación deberíamos utilizar en un contexto incremental para obtener los resultados correctos? Esas son temáticas que van a ir estudiando, principalmente en el segundo curso, y que es lo que hay que hacer en la mecánica de computación. Hay que programar. Y estos resultados que ustedes programen incrementalmente no son triviales. Hay muchas otras cosas que hay que considerar para obtener los resultados correctos.
Y esto también se puede ir comparando con los resultados, por ejemplo, de ANSYS. ANSYS internamente realiza este tipo de operaciones, ¿ya? Pero de acuerdo al tipo de material, si es elástico, viscoelástico, plástico, etcétera, ahí hay todo un mundo en cada tipo de circunstancias. ¿Alguna pregunta sobre las medidas de deformación? ¿Alguna duda, comentario? Estas son cosas que hay que ir leyendo cada uno. Sí. Ah, No, yo ninguna error, quedé súper claro ya que bueno, con lo que explicas. lo importante es considerar el tema de los movimientos de cuerpo rígido, ¿ya? Eso hay que eliminarlo de nuestra formulación incremental. Si no, nos va a dar resultados que no son de acuerdo a la realidad. Y les voy a mandar una página que es buena, la voy a buscar. Una página que me gusta a mí harto, en donde habla sobre todos estos temas de deformación y de tensores. Se los voy a mandar por el chat. Y también se lo voy a mandar por WhatsApp. El semestre pasado también se la mandé a Sebastián. Y es súper buena esa página. ¿Ya? Guárdenla porque Eh, me sirvió para una tarea. sí, no, es súper buena. Y le recomiendo leerla, porque explica todas estas cosas de cuerpo rígido y de por qué, lo mismo que dije yo, pero está ahí. ¿Ya? Así que, si no hay más preguntas, voy a parar de grabar.